¿Alguna vez alguien se ha detenido, en medio del silencio de la noche, con el corazón inquieto, y se ha preguntado por qué ciertas decisiones que parecen pequeñas terminan dejando marcas tan profundas en el alma? ¿Y si aquello que muchos consideran apenas un hábito social estuviera, en realidad, influyendo silenciosamente en el destino espiritual de una persona? Antes de continuar, este mensaje necesita llegar a quienes realmente lo buscan. Por eso, si este canal toca algo dentro de tu corazón, suscribirse ahora es una forma sencilla, poderosa de decir, quiero crecer espiritualmente. Al hacerlo, ayudas a que esta luz alcance a más personas que hoy necesitan respuestas. Un me gusta también es un gesto pequeño, pero permite que este mensaje llegue a almas que están esperando exactamente estas palabras. Y ahora, una pregunta que atraviesa generaciones, creencias y experiencias humanas. ¿Y si alguien te dijera que el alcohol no afecta solo al cuerpo ni a la mente, sino que cobra un precio silencioso en la evolución del alma? ¿Y si te dijeran que cada exceso, cada pérdida de control y cada fuga de la conciencia deja huellas invisibles que no desaparecen con el amanecer, sino que se acumulan en lo más profundo del ser espiritual? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha comprendido que el ser humano no es solo carne y pensamientos, sino espíritu en proceso de aprendizaje. La vida, vista desde una perspectiva espiritual, no es una casualidad, sino una escuela. Cada experiencia, cada elección y cada renuncia tiene un propósito mayor: el crecimiento interior y la aproximación a lo divino. Las Escrituras ya advertían que la sobriedad no es solo una virtud moral, sino una protección espiritual. No porque placer sea un pecado en sí mismo, sino porque perder la vigilancia interior abre brechas que debilitan la conexión con Dios, con la conciencia y con la propia misión en la tierra. Cuando la mente se nubla, el espíritu se vuelve vulnerable. A lo largo de este video, se revelará una historia que no busca condenar, sino despertar. Una historia que muestra cómo el alcohol, cuando deja de ser ocasional y se convierte en refugio, comienza a robar algo más que la salud. Roba claridad, sensibilidad espiritual y dirección interior. Aquí se hablará de caídas silenciosas, de promesas hechas en lágrimas, de momentos en los que el alma intenta gritar mientras el cuerpo busca anestesia. Se hablará de luchas internas que muchos viven en secreto, preguntándose por qué sienten un vacío que ninguna bebida consigue llenar. Este relato espiritual mostrará cómo el alcohol puede interferir en la capacidad de escuchar la voz de Dios, de percibir los llamados del corazón y de reconocer las oportunidades de crecimiento que la vida presenta. También revelará algo que pocos comprenden. Incluso los errores tienen un propósito cuando son reconocidos con humildad y transformados en aprendizaje. A lo largo de los próximos bloques, se comprenderá por qué algunas personas sienten un peso espiritual después de los excesos, cómo el alcohol puede debilitar la disciplina interior y la voluntad, qué sucede con el espíritu cuando la conciencia se apaga repetidamente, y, sobre todo, cómo es posible recuperar la luz interior, incluso después de haber caído muchas veces. Antes de seguir, hay un gesto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase de fe, algo como quiero claridad para mi alma. Ese acto simboliza una decisión interior de escuchar con el corazón abierto. Permanece hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede cambiar por completo la forma en que se ve el alcohol, la culpa y la posibilidad de redención espiritual. Esta no es una historia de juicio, sino de conciencia. No es una condena, sino una invitación. Una invitación a mirar más allá del placer momentáneo y comprender el verdadero precio espiritual de las elecciones humanas. Y ahora, con el corazón atento y la mente abierta, comienza esta historia. Desde fuera, la vida de Gabriel parecía común. Tenía trabajo, amigos, una familia que lo amaba y una infancia marcada por valores simples: respeto, fe y responsabilidad. Nadie imaginaba que, en lo más profundo de su interior, algo comenzaba a quebrarse lentamente, casi de forma imperceptible. No fue un acontecimiento repentino, ni una tragedia evidente. Fue un cansancio del alma que llegó en silencio. Gabriel empezó a sentir un vacío que no sabía explicar. No era tristeza constante, ni desesperación abierta. Era una sensación sutil de desconexión, como si la vida hubiera perdido color. Las oraciones se volvieron mecánicas, la fe comenzó a sentirse distante y la paz interior, que antes lo acompañaba, empezó a ausentarse sin aviso. Fue en ese escenario que el alcohol apareció, no como un enemigo declarado, sino como un alivio momentáneo. Una copa al final del día, una bebida en reuniones sociales, risas compartidas que parecían devolverle algo que había perdido. Gabriel no bebía para olvidar, al menos eso creía.
Bebía para sentir, para silenciar el ruido interior que no conseguía explicar con palabras. La primera vez que exageró, se dijo a sí mismo que no pasaría de una excepción. La segunda, que era solo una fase. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbró, pero el espíritu empezó a resentirse. Cada noche en la que la conciencia se adormecía, algo dentro de él se apagaba un poco más. No era culpa, era distancia. Una distancia sutil entre su interior y la voz suave que antes lo guiaba. En una ocasión, al despertar con la mente pesada y el corazón inquieto, Gabriel se miró al espejo y no se reconoció del todo. No por su apariencia física, sino por la sensación de estar cada vez más lejos de sí mismo. Intentó orar, pero las palabras no fluían. El silencio parecía más fuerte que cualquier súplica. En lo profundo del mundo espiritual, nada ocurre sin consecuencias. Cuando la conciencia se apaga repetidamente, el espíritu pierde sensibilidad. No deja de existir, pero comienza a sentirse atrapado, como si estuviera envuelto en una neblina que dificulta la percepción de lo divino. Gabriel no entendía eso, pero lo sentía. Algo ya no estaba alineado. Las pequeñas advertencias llegaron de formas simples. Conversaciones que evitaba, decisiones que postergaba, una irritación constante sin causa aparente. El alcohol ya no era solo compañía. Empezaba a ser refugio. Y todo refugio que anestesia el alma termina cobrando un precio. En una noche silenciosa, sentado solo, Gabriel recordó una frase escuchada en la infancia. El espíritu necesita lucidez para crecer. Aquellas palabras resonaron dentro de él como un llamado lejano. Por primera vez, se preguntó si sus elecciones estaban ayudando o atrasando su evolución interior. Ese fue el inicio de una lucha que aún no comprendía del todo. Una lucha entre el deseo de escapar del vacío y el llamado silencioso del alma pidiendo atención. La historia de Gabriel apenas comenzaba, y el precio espiritual del alcohol empezaba a revelarse de forma lenta, profunda e inevitable. Con el paso de los meses, Gabriel comenzó a notar que algo dentro de él ya no reaccionaba como antes. No se trataba solo del cansancio físico ni de las consecuencias visibles de las noches largas. Era algo más profundo, más silencioso, como si su conciencia espiritual estuviera perdiendo nitidez. Las decisiones que antes tomaba con claridad ahora surgían envueltas en confusión. El discernimiento, que en otros tiempos lo ayudaba a distinguir lo correcto de lo conveniente, parecía debilitado. En reuniones familiares, Gabriel se mostraba presente, pero distante. Escuchaba las conversaciones, sonreía cuando debía, pero sentía que una parte de su interior permanecía ausente. Había momentos en los que una incomodidad inexplicable se apoderaba de su pecho, especialmente cuando alguien hablaba de fe, propósito o responsabilidad espiritual. No era rechazo, era culpa silenciosa, una culpa que no sabía nombrar. El alcohol, que antes ofrecía alivio, comenzó a exigir más. Ya no bastaba una copa para silenciar la inquietud. El cuerpo pedía repetición, y el espíritu, cada vez más adormecido, perdía la fuerza para advertir. En el plano invisible, esa repetición constante de la fuga debilitaba la conexión interior con lo sagrado. Cuando la conciencia se apaga, incluso por instantes, el alma deja de registrar con claridad las señales que la vida envía. Una noche, al regresar a casa, Gabriel se sentó en la oscuridad de la sala. No encendió la luz. Permaneció allí, con los pensamientos dispersos, sintiendo un peso que no venía del cuerpo, sino del alma. Intentó recordar cuándo fue la última vez que había sentido verdadera paz. No una euforia momentánea, sino esa paz profunda que no depende de circunstancias externas. No logró precisar el momento. En el silencio, una frase resonó en su interior, como si emergiera de un lugar antiguo. La conciencia es el puente entre el alma y Dios. Gabriel no sabía de dónde venían esas palabras, pero las sintió verdaderas. Comprendió, aunque de forma confusa, que cada vez se permitía que su lucidez apagara, ese puente se debilitaba. Los sueños comenzaron a cambiar. Eran fragmentados, inquietos, cargados de símbolos que no lograba interpretar. Despertaba con el corazón acelerado, con una sensación de haber olvidado algo importante. El espíritu, incluso cuando el cuerpo duerme, busca comunicarse, pero cuando la mente está constantemente nublada, esos mensajes se pierden. En una ocasión, Gabriel escuchó a un anciano decir que el ser humano no cae de un día para otro, sino que se va alejando poco a poco de sí mismo. Aquellas palabras lo atravesaron. Comprendió que no estaba perdido, pero sí distraído. Y esa distracción tenía un costo espiritual. La vida,
Paciente, comenzó a colocar pequeños límites, oportunidades que no se concretaban, relaciones que se enfriaban, una sensación constante de estar fuera de lugar. Nada de eso era castigo, era llamado. El espíritu, cuando no es escuchado en la suavidad, busca otras formas de ser percibido. Gabriel aún no estaba listo para cambiar, pero algo dentro de él ya había despertado. La conciencia, aunque debilitada, comenzaba a reclamar su espacio, y ese reclamo marcaría el inicio de una confrontación interior inevitable. Hubo un momento específico en la vida de Gabriel en el que el silencio interior dejó de ser soportable. No fue durante una caída visible ni en medio de un exceso evidente. Fue, paradójicamente, en un día común, sin acontecimientos extraordinarios. Una mañana cualquiera, al despertar, sintió una tristeza profunda sin causa aparente. No era angustia, ni miedo. Era una sensación de vacío tan densa que parecía ocupar todo su pecho. Se levantó, se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la verdad lo atravesara. Sus ojos reflejaban cansancio, pero no del cuerpo. Era un agotamiento del espíritu. Recordó quién había sido, las promesas silenciosas que había hecho en su juventud, la fe sencilla que un día lo sostuvo. Todo parecía distante, como una vida que ya no le pertenecía. Ese día, Gabriel decidió caminar sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Mientras avanzaba por calles conocidas, recordó palabras antiguas escuchadas en su infancia, cuando se hablaba de la importancia de cuidar el corazón y la mente, porque allí se cultiva la relación con Dios. Comprendió que había descuidado ambos. En un pequeño parque, se sentó en un banco y observó a las personas pasar. Niños corriendo, ancianos conversando, parejas caminando en silencio. La vida seguía su curso, indiferente a la lucha interior que él enfrentaba. Fue entonces cuando una pregunta surgió con fuerza dentro de él. ¿En qué momento dejé de escuchar mi alma? El alcohol, que antes parecía una solución, ahora se revelaba como un velo. No lo había llevado a donde buscaba. Al contrario, había nublado su sensibilidad espiritual, dificultando el discernimiento y debilitando su voluntad. Gabriel no sentía condena, sino claridad. Una claridad dolorosa, pero necesaria. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios sin palabras elaboradas. No pidió milagros ni soluciones inmediatas. Solo expresó cansancio y deseo de volver a sentir dirección. En ese instante, algo sutil ocurrió. No fue una respuesta audible, ni una visión. Fue una sensación de ser escuchado. En el plano espiritual, cuando el alma reconoce su fragilidad con sinceridad, se abre una puerta invisible, no para eliminar las consecuencias de las elecciones pasadas, sino para iniciar un proceso de restauración. Gabriel aún no sabía cómo cambiar, pero por primera vez deseaba hacerlo de verdad. Esa noche, el impulso de beber volvió. La costumbre no desaparece de inmediato, pero algo era diferente. Antes de ceder, recordó el silencio del parque, la pregunta que había surgido y la sensación de haber sido escuchado. Dudó, y esa duda, pequeña pero poderosa, marcó un punto de inflexión. El alma no se transforma en un instante. Ella despierta poco a poco, y ese despertar, aunque frágil, comenzaba a tomar forma en la vida de Gabriel. La lucha estaba lejos de terminar, pero el llamado interior ya no podía ser ignorado. Con el paso de los meses, la vida interior de Gabriel comenzó a tornarse más pesada. Ya no eran solo momentos de inquietud o breves episodios de vacío espiritual. Era una sensación constante de estar fuera de lugar, como si caminara contra una corriente invisible que insistía en empujarlo hacia una dirección que se negaba a seguir. La conciencia intentaba despertarlo, pero los hábitos arraigados hablaban más fuerte. El alcohol seguía siendo parte de su rutina, aunque había perdido casi por completo su capacidad de ofrecer alivio. Gabriel bebía esperando encontrar descanso, pero lo único que obtenía era una breve anestesia seguida de un cansancio aún mayor. Al despertar, sentía el cuerpo pesado y la mente nublada, pero lo que más le dolía era la sensación de distancia interior, como si algo esencial estuviera siendo lentamente apagado. Las oraciones, que en otros tiempos le traían consuelo, se habían vuelto difíciles, no porque hubiera dejado de creer, sino porque le costaba mantenerse lúcido el tiempo suficiente para sentir conexión. Había momentos en los que comenzaba a orar y, de repente, se perdía en pensamientos confusos, recordando excesos, promesas no cumplidas y decisiones adiadas. Las personas cercanas percibían el cambio.
Algunos intentaban advertirlo con palabras suaves, otros con silencios cargados de preocupación. Gabriel escuchaba, asentía, prometía moderación, pero en su interior sabía que la raíz del problema era más profunda. No se trataba solo de beber menos, sino de enfrentar aquello de lo que había estado huyendo durante años. En los momentos de mayor lucidez, Gabriel reconocía que no bebía por placer, sino por fuga. Fuga del vacío, de la responsabilidad espiritual, de las preguntas que exigían transformación. Cada vez que intentaba permanecer sobrio por más tiempo, surgía una inquietud intensa, casi dolorosa, como si el espíritu reclamara atención inmediata. Las noches se volvieron más difíciles. Los sueños eran inquietantes, cargados de símbolos que él no comprendía del todo. Caminaba por pasillos oscuros, buscaba puertas que no se abrían, llamaba a personas que no respondían. Al despertar, sentía el corazón acelerado y una sensación de urgencia que no sabía explicar. Un día, al pasar frente a una iglesia con las puertas abiertas, Gabriel se detuvo. Permaneció allí durante varios minutos, observando el interior desde lejos. Algo dentro de él deseaba entrar, sentarse en silencio y simplemente estar. Pero otro impulso, más fuerte, lo retenía. Era el apego a la costumbre, al exceso, al control ilusorio que el alcohol le ofrecía. El cuerpo comenzó a manifestar señales más claras. Temblores leves en las manos, lapsos de memoria, una fatiga persistente que no desaparecía con el descanso. Gabriel intentaba ignorarlos, convencido de que aún tenía tiempo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una certeza silenciosa empezaba a formarse. El tiempo no era infinito. Nada de lo que vivía era castigo. Era enseñanza. La vida, con paciencia, le mostraba las consecuencias de elegir la fuga en lugar de la transformación. El espíritu, cuando no es escuchado en la suavidad, encuentra otras formas de llamar la atención. Gabriel aún no estaba listo para un cambio definitivo, pero ya no podía negar que algo grave se aproximaba. Vivía dividido entre dos fuerzas, una que le empujaba hacia la lucidez y otra que lo mantenía atado a los excesos. Esa división consumía su energía, debilitaba su voluntad y lo dejaba cada vez más vulnerable. La historia de Gabriel avanzaba lentamente hacia un punto de ruptura, donde insistir ya no sería una opción sin consecuencias profundas. Gabriel comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. No era un deterioro repentino, sino un desgaste progresivo, silencioso, como una casa cuyos cimientos se van debilitando sin que nadie lo perciba desde afuera. Para quienes lo rodeaban, seguía siendo el mismo hombre funcional, presente, aparentemente fuerte, pero por dentro, algo se quebraba día tras día. Las mañanas se volvieron especialmente difíciles. Al despertar, sentía una presión en el pecho y una confusión mental que tardaba horas en disiparse. A veces se sentaba en la cama y permanecía inmóvil, mirando el vacío, intentando recordar en qué momento había perdido la claridad interior que alguna vez lo acompañó. El alcohol, que antes parecía un refugio, ahora se manifestaba como una cadena invisible. En ciertos momentos de sobriedad forzada, cuando el cuerpo rechazaba una nueva dosis, Gabriel experimentaba una sensibilidad espiritual intensa. Era como si las defensas artificiales cayeran y el alma quedara expuesta. En esos instantes, pensamientos profundos surgían sin permiso, preguntas que no podían seguir siendo ignoradas. ¿Hasta cuándo?, se preguntaba en silencio, sin formular la pregunta en voz alta, como si temiera escuchar la respuesta. Durante una de esas noches, al quedarse solo en la sala, Gabriel sintió una angustia diferente. No era ansiedad común ni culpa pasajera. Era una sensación de advertencia, como si la vida misma le estuviera hablando sin palabras. El ambiente parecía más denso, el silencio más pesado. Intentó encender la televisión, pero el ruido no logró distraerlo. Se levantó, caminó lentamente y se miró al espejo. Su rostro mostraba señales que él había evitado reconocer. Ojeras profundas, mirada cansada, una expresión de lucha constante. Por primera vez en mucho tiempo, no se reconoció del todo. No vio al hombre que soñó ser, sino a alguien detenido en un ciclo repetitivo. En su interior, una certeza comenzó a tomar forma. El cuerpo estaba pagando un precio, pero el espíritu estaba pagando uno aún mayor. Cada exceso no solo dañaba órganos visibles, sino que debilitaba la conexión con lo sagrado, con lo esencial, con aquello que da sentido a la existencia. Gabriel recordó episodios de su infancia, momentos en los que sentía una fe simple y sincera. No era una fe sofisticada, sino una confianza natural en que la vida tenía un propósito mayor.
Esa memoria le provocó lágrimas inesperadas. No lloraba de nostalgia, sino de reconocimiento. Algo valioso había sido descuidado por demasiado tiempo. A partir de ese día, comenzó a percibir pequeñas señales, coincidencias que parecían mensajes, frases escuchadas al pasar, miradas que lo confrontaban, silencios que le exigían atención. Nada era explícito, pero todo era insistente. La vida parecía ofrecerle oportunidades constantes de detenerse, de reflexionar, de cambiar el rumbo. Sin embargo, el apego seguía siendo fuerte. Gabriel no ignoraba el llamado espiritual. Simplemente no se sentía capaz de responderlo por completo. Había miedo. Miedo al vacío que quedaría sin el alcohol. Miedo a enfrentar la realidad sin anestesia. Miedo a descubrir que el precio de continuar podría ser más alto de lo que imaginaba. El cansancio físico se intensificó. Subir escaleras se volvía más difícil. El corazón a veces latía de forma irregular, como si protestara. Gabriel prometía a sí mismo que descansaría más, que se cuidaría, que disminuiría los excesos. Pero las promesas no se convertían en acción constante. En lo profundo, el espíritu clamaba por transformación, no por castigo, sino por liberación. Gabriel aún no comprendía que cada advertencia ignorada no desaparece, solo se transforma en una lección más severa más adelante. Su historia avanzaba, lenta pero firmemente, hacia un punto donde el cuerpo ya no podría sostener lo que el alma insistía en negar. Con el paso del tiempo, Gabriel comenzó a aislarse emocionalmente, incluso cuando estaba rodeado de personas. En reuniones familiares o encuentros con amigos, su presencia era física, pero su mente parecía distante, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar. Reía cuando era necesario, respondía a preguntas simples, pero por dentro se sentía desconectado de todo. El alcohol ya no cumplía su antigua función de alivio. Bebía no para celebrar ni para olvidar, sino para evitar sentir. Evitar pensa. Evitar escuchar aquello que el silencio insistía en decirle. Cada copa parecía empujarlo más lejos de sí mismo, aunque, paradójicamente, también acercaba verdades que prefería no enfrentar. En una ocasión, después de una noche especialmente intensa, Gabriel despertó sobresaltado antes del amanecer. El corazón latía con fuerza, la respiración era irregular y una sensación de vacío lo envolvía. Se sentó en la cama y apoyó las manos sobre el rostro. No había imágenes claras, pero sí una certeza incómoda. Algo dentro de él estaba pidiendo auxilio. Caminó hasta la ventana y observó la calle aún oscura. Las luces distantes parecían pequeñas islas de claridad en medio de la noche. Fue entonces cuando, por primera vez, Gabriel pronunció palabras que no decía desde hacía años. No fueron elaboradas ni ensayadas, apenas un susurro sincero. Si todavía estás ahí, ayúdame. No hubo respuesta audible, no hubo señales visibles, pero algo cambió, no afuera, sino dentro. Una leve calma, casi imperceptible, se instaló en su pecho. No era solución, ni alivio completo, pero sí una pausa, un instante de tregua en medio de la tormenta. A partir de ese día, Gabriel comenzó a experimentar recuerdos y sensaciones que no parecían pertenecer solo al presente. Sueños intensos, llenos de símbolos difíciles de interpretar. Caminos largos, puertas cerradas, pesos invisibles sobre los hombros. Al despertar, sentía cansancio, como si hubiera vivido algo real mientras dormía. Esos sueños lo dejaban inquieto. No eran pesadillas comunes. Tenían un tono profundo, casi instructivo, como si su conciencia estuviera siendo llevada a revisar decisiones, hábitos y consecuencias. Gabriel no entendía del todo, pero intuía que su historia no se limitaba solo a esta etapa de su vida. Durante el día, pequeños gestos lo afectaban más de lo normal. La risa de un niño en la calle, una persona enferma esperando atención, un anciano caminando lentamente. Todo parecía confrontarlo con la fragilidad de la existencia. Por momentos, sentía una compasión intensa. En otros, una tristeza inexplicable. El cuerpo continuaba enviando señales. Dolores persistentes, fatiga constante, episodios de mareo. Gabriel los minimizaba, convencido de que podía manejarlo todo después, cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Pero en el fondo sabía que ese después nunca llegaba. En una conversación aparentemente trivial, alguien le dijo una frase que quedó resonando en su mente por días. No siempre perdemos la vida de golpe, a veces la vamos entregando poco a poco. Gabriel fingió no darle importancia.
pero esas palabras alojaron profundamente en su interior. El apego al mundo material, a los excesos, a las sensaciones inmediatas, comenzaba a mostrar su verdadero costo. No era solo desgaste físico, era una dificultad creciente para sentir esperanza genuina, para imaginar un futuro diferente, para creer que aún había tiempo. Y aún así, dentro de Gabriel, algo se resistía a rendirse. Una chispa silenciosa, persistente, que no se apagaba del todo. Esa chispa no gritaba, no imponía, no juzgaba. Simplemente esperaba. Esperaba que él, algún día, tuviera el valor de escucharla antes de que el silencio se volviera definitivo. Con el paso de los meses, Gabriel comenzó a sentir que vivía dividido entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la rutina, los compromisos, las responsabilidades visibles. Por otro, un peso interior que no encontraba nombre, pero que se hacía cada vez más presente. Era como si su alma estuviera cansada de repetir los mismos errores mientras su mente insistía en justificarlos. El alcohol ya no era solo un hábito, se había transformado en un ancla. No una ancla que sostiene, sino una que impide avanzar. Gabriel percibía que cada exceso lo mantenía atado a sensaciones inmediatas, a impulsos descontrolados, a una falsa sensación de alivio que desaparecía rápidamente. Y, aún así, seguía regresando a ella. En ciertos momentos de lucidez, comprendía que no se trataba únicamente de una lucha física. Era una batalla más profunda, silenciosa, espiritual. Algo dentro de él sabía que el apego exagerado al placer, al escape y al desorden emocional, iba creando lazos invisibles que dificultaban cualquier proceso de transformación interior. Una noche, después de beber más de lo habitual, Gabriel tuvo una experiencia inquietante. No fue un sueño común, tampoco una alucinación clara. Fue una sensación de estar despierto, al mismo tiempo ausente. Sentado en el sofá, con la mirada perdida, sintió como si su conciencia se expandiera más allá del cuerpo por breves instantes. En ese estado confuso, percibió imágenes fragmentadas, lugares conocidos, personas de su pasado, momentos que parecían inconclusos. No había palabras, solo emociones intensas. Culpa, apego, deseo, arrepentimiento. Todo mezclado, sin orden, sin lógica aparente. Cuando volvió plenamente en sí, estaba temblando. Esa experiencia lo dejó perturbado durante días. Algo había sido revelado, aunque no comprendiera exactamente qué. Gabriel comenzó a sospechar que la vida no se limitaba únicamente a lo que los ojos podían ver, que existía una continuidad, una responsabilidad mayor, y que cada lección tenía consecuencias más amplias de lo que había imaginado. A partir de entonces, el miedo empezó a surgir, no un miedo concreto, sino una inquietud persistente. Temía enfermar, temía perder el control, temía quedarse solo, pero, sobre todo, temía enfrentar quien se había convertido. El alcohol seguía siendo su refugio, pero también su prisión. Las relaciones comenzaron a deteriorarse. Personas cercanas intentaban hablar con él, expresar preocupación, ofrecer ayuda. Gabriel escuchaba, asentía, prometía cambios, pero en su interior, la fuerza para romper el ciclo parecía insuficiente. Se sentía atrapado en una versión de sí mismo que ya no reconocía del todo. En momentos de soledad, pensaba en el futuro y lo imaginaba difuso, sin contornos claros. No veía proyectos, ni sueños definidos. Solo una continuidad automática de los mismos días, las mismas noches, los mismos excesos. Esa percepción lo entristecía profundamente, aunque no supiera cómo salir de ella. Lo que Gabriel aún no comprendía era que el apego desmedido al mundo material y a los placeres descontrolados no solo afecta a la vida presente. Esos lazos se fortalecen con el tiempo y pueden acompañar al ser humano más allá de lo que imagina. El espíritu, cuando se habitúa al desorden, resiste el cambio incluso cuando el cuerpo ya no puede sostenerlo. Sin saberlo, Gabriel se acercaba a un punto decisivo, no impuesto como castigo, sino como consecuencia natural de lecciones repetidas. La vida continuaba ofreciendo señales, oportunidades de reflexión y pausa, pero el apego, silencioso y persistente, seguía cerrando las puertas que conducían a una transformación verdadera. La noche en que el cuerpo de Gabriel no resistió más no fue dramática para quienes estaban lejos de él. No hubo gritos ni despedidas conscientes. Fue silenciosa, casi discreta, como había sido su desgaste a lo largo del tiempo. El exceso acumulado, las noches mal dormidas y el desequilibrio constante cobraron su precio definitivo.
Gabriel se encontraba solo cuando todo ocurrió. Sentía un malestar intenso, una presión fuerte en el pecho y una dificultad creciente para respirar. Intentó levantarse, pero las fuerzas le fallaron. Cayó lentamente, más sorprendido que asustado. En sus últimos instantes de lucidez, una sensación extraña lo envolvió. No era apenas dolor física, sino una percepción de ruptura. De repente, el sufrimiento cesó. Gabriel abrió los ojos y se encontró de pie, observando su propio cuerpo caído. La escena le parecía irreal, como si fuera parte de un sueño confuso. Intentó moverse, hablar, pedir ayuda, pero nadie respondía. El mundo seguía su curso, indiferente a su llamado silencioso. La comprensión no llegó de inmediato. Gabriel no aceptaba lo que veía. Se acercó al cuerpo, intentó tocarlo, sacudirlo, pero sus manos lo atravesaban. La angustia comenzó a crecer. No sentía dolor físico, pero una aflicción profunda se apoderó de su conciencia. Esto no puede estar pasando, pensaba, atrapado entre la negación y el miedo. El apego a la vida material se manifestó con fuerza. Gabriel sentía una necesidad desesperada de volver, de beber, de sentir, de controlar. El alcohol, que ya no estaba presente, parecía llamarlo como una ausencia insoportable. No comprendía por qué no podía regresar a aquello que había sido su refugio por tanto tiempo. Confuso, comenzó a vagar por lugares conocidos. Su casa, las calles habituales, espacios donde había vivido intensamente. Veía personas, pero nadie lo percibía. Gritaba en silencio. Observaba escenas de la vida cotidiana con una mezcla de saudade y desesperación. El tiempo parecía perder sentido. El desprendimiento del cuerpo no había sido completo. Gabriel estaba espiritualmente vivo, pero emocionalmente prisionero. Los hábitos, los deseos y las dependencias seguían activos en su conciencia. Descubría, con dolor, que la muerte no elimina automáticamente aquello que fue cultivado durante la vida. En ciertos momentos, una lucidez dolorosa surgía. Gabriel recordaba las advertencias, las oportunidades ignoradas, las señales del cuerpo y del espíritu. Comprendía ahora que muchas de sus elecciones habían fortalecido lazos que lo mantenían atado a la materia, dificultando su adaptación a esta nueva realidad. El miedo se intensificó cuando percibió que no estaba solo. Presencias lo rodeaban, algunas confusas como él, otras silenciosas y observadoras. No todas transmitían paz. Algunas reflejaban el mismo desorden interior que llevaba consigo. Ese reconocimiento fue perturbador. Gabriel comenzó a experimentar una sensación de peso espiritual. No era castigo impuesto, sino consecuencia natural. Cada exceso vivido, cada fuga emocional, cada desequilibrio no resuelto se manifestaba ahora como dificultad de elevación, de claridad, de movimiento interior. El tiempo, si aún podía llamarse así, pasaba de forma diferente. Gabriel sentía cansancio, aunque no tenía cuerpo. Deseaba descanso, aunque no sabía dónde encontrarlo. Por primeira vez, compreendia que havia negligenciado a dimensão espiritual da própria existência. En medio de la confusión, algo diferente ocurrió. Un recuerdo de serenidad, antiguo, casi olvidado, surgió en su conciencia. No fue una voz externa, sino una sensación suave, firme, que no lo juzgaba. Esa presencia no lo forzaba, no lo condenaba, simplemente esperaba. Ese fue el primer instante en que Gabriel percibió que, incluso después de la muerte, el aprendizaje continuaba, que el amor no se imponía, pero tampoco abandonaba, y que el camino de retorno al equilibrio comenzaba exactamente en el reconocimiento sincero de aquello que había sido evitado en vida. Después de desencarne, Gabriel comprendió que la muerte no lo había liberado de sí mismo. Al contrario, todo aquello que había ignorado, reprimido o anestesiado en la vida material se manifestaba ahora con una intensidad insoportable. Sin el cuerpo físico, ya no existían filtros. No había alcohol, no había fuga, no había distracción posible. Solo conciencia. Fue atraído de manera natural hacia una región espiritual densa, sombría, marcada por el sufrimiento colectivo. No era un lugar impuesto por castigo divino, sino un espacio de afinidad vibratoria. Allí se reunían conciencias que, como él, habían vivido dominadas por excesos, dependencias, culpas y desequilibrios no resueltos. El ambiente era opresivo, no por imágenes aterradoras visibles, sino por la sensación constante de angustia, confusión y desesperanza. Gabriel sentía el peso emocional de innumerables espíritus que vagaban sin rumbo,
atrapados en pensamientos repetitivos, reviviendo escenas de su propia vida, incapaces de avanzar. El deseo por el alcohol continuaba vivo, ardiente, casi doloroso. La necesidad existía, pero la posibilidad de saciarla había desaparecido. Esa ausencia generaba un tormento profundo. Gabriel comprendió, con espanto, que aquello que en vida consideraba un alivio había creado una dependencia que ahora se transformaba en una prisión espiritual. Intentó resistirse a aquella realidad. Negó, se rebeló. Buscó culpar a las circunstancias, a las personas, a la vida. Pero cada intento de fuga solo intensificaba la experiencia. El entorno respondía exactamente a su estado interior. Cuanto más luchaba contra la verdad, más densa se volvía la percepción. Las memorias comenzaron a surgir con una claridad implacable, no como castigo, sino como revelación. Gabriel revivía escenas de su vida bajo una nueva luz. Promesas hechas y nunca cumplidas. Advertencias ignoradas. Personas que intentaron ayudarlo y fueron afastadas. Oportunidades de cambio que él había postergado una y otra vez. No había acusadores externos. Nadie lo juzgaba. La conciencia, libre de engaños, mostraba la realidad tal como era. Ese enfrentamiento interior fue uno de los momentos más dolorosos de su experiencia espiritual. Durante un largo periodo, imposible de medir con tiempo humano, Gabriel permaneció atrapado en ese estado. No dormía, no descansaba. La sensación de agotamiento era constante, aunque no tuviera cuerpo físico. Comprendió entonces que el sufrimiento espiritual no proviene de castigos externos, sino del choque entre la verdad y la negación prolongada. Poco a poco, las defensas internas comenzaron a ceder. Gabriel dejó de justificarse, dejó de resistir y, por primera vez, asumió plenamente la responsabilidad por sus elecciones. No con autodesprecio, sino con humildad. Fue en ese momento cuando ocurrió la transformación más profunda. En silencio, sin palabras elaboradas, Gabriel reconoció sus errores. Reconoció el daño causado a sí mismo, el tiempo perdido, el propósito espiritual descuidado. No pidió recompensas. No exigió alivio inmediato. Apenas pidió perdón y comprensión. Un pedido sincero, nacido del fondo de la conciencia. Ese acto interior generó una mudanza sutil pero poderosa. La densidad alrededor comenzó a disminuir gradualmente. La opresión emocional dio lugar a una sensación de calma desconocida. No era paz plena, pero era esperanza. Presencias diferentes se aproximaron. No surgieron de forma espectacular, sino natural. Entidades superiors, equilibradas, serenas, ese Fism presents. Su energía transmitía firmeza, compasión y claridad. No había condena en su mirada, tampoco complacencia. Había verdad y amor en equilibrio. Gabriel comprendió, sin necesidad de explicaciones extensas, que el rescate no era un premio, sino una oportunidad de aprender, reparar y reconstruir. El sufrimiento vivido no había sido inútil, se había convertido en conciencia. Al ser conducido fuera de aquella región densa, Gabriel experimentó sentimientos mezclados, vergüenza por lo vivido, dolor por el tiempo desperdiciado, pero, por primera vez, una esperanza real. Sabía que el camino hacia la recuperación espiritual sería largo, exigente y disciplinado, pero también sabía que no estaba abandonado. El umbral había sido aterrador porque reflejaba fielmente el estado interior que él mismo había cultivado en la vida material. Ahora, consciente de esa verdad, Gabriel comenzaba a comprender que la verdadera liberación no ocurre con la muerte del cuerpo, sino con la transformación sincera de la conciencia. Después del rescate, Gabriel despertó en un lugar completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Ya no había gritos, sombras ni sensaciones de hambre espiritual. El ambiente era silencioso, sereno, envuelto por una luz suave que no hería los ojos, sino que tranquilizaba el alma. Aún así, dentro de él, la tormenta continuaba. Gabriel comprendía ahora, con una claridad dolorosa, el peso real de sus elecciones en la vida material. No se trataba solo del alcohol en sí, sino de todo lo que había venido junto a él. La fuga constante de la realidad, el descuido con su cuerpo, el abandono emocional de quienes lo amaban, la resistencia en escuchar advertencias, consejos y llamados internos que intentaban despertarlo mientras aún había tiempo. En aquel estado de conciencia ampliada, Gabriel revivía escenas de su vida como si fueran espejos colocados frente a su espíritu. Veía a su madre llorando en silencio, a los amigos que se alejaron,
a las oportunidades que rechazó, a las noches en las que eligió anestesiar el dolor en lugar de enfrentarlo. Cada recuerdo no era un castigo impuesto desde afuera, sino una lección que nacía desde dentro. Con profunda humildad, Gabriel finalmente comprendió que la misericordia divina nunca lo había abandonado. Incluso en los momentos más oscuros de su existencia terrenal, siempre hubo manos invisibles intentando desviarlo del abismo. Pero la libertad de elegir había sido respetada hasta el final. En un momento de profunda emoción, Gabriel se arrodilló y, con el alma desnuda, pidió perdón, no solo por los excesos, sino por haber ignorado tantas oportunidades de transformación. Reconoció su fragilidad, su orgullo y su resistencia al cambio. Ese reconocimiento sincero fue el punto decisivo de su proceso. Las entidades superiores que lo acompañaban no pronunciaron palabras duras. No hubo juicios ni condenas. Solo comprensión, acogida y orientación. Gabriel entendió entonces que el sufrimiento no había sido un castigo, sino una consecuencia educativa, un llamado al despertar que había sido postergado por mucho tiempo. Su historia no termina allí como una advertencia desesperanzadora, sino como una revelación profunda. Nadie está condenado eternamente por sus errores, pero todos son responsables por sus elecciones. La redención comienza cuando el alma acepta la verdad sobre sí misma y decide cambiar. La historia de Gabriel queda como un espejo para todos aquellos que aún caminan en la materia, recordando que siempre hay tiempo para despertar, mientras todavía hay vida. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma fue tocada por esta historia. Pocos tienen la paciencia, la sensibilidad y la perseverancia para permanecer hasta el final de una enseñanza espiritual. Y eso ya dice mucho sobre tu búsqueda interior. La historia de Gabriel no fue contada para señalar errores ajenos, sino para invitar a una reflexión profunda sobre las propias elecciones. Todos, en algún nivel, cargan luchas internas, dependencias, excesos o silencios que duelen. La diferencia está en reconocerlos y decidir qué hacer con ellos. Si este mensaje resonó en tu corazón, escribe ahora en los comentarios una frase de fe que represente tu compromiso con tu propio despertar espiritual. Tu palabra tiene fuerza, intención y significado. No olvides dar me gusta a este video. Ese simple gesto ayuda a que esta historia llegue a otras personas que, tal vez, están viviendo luchas silenciosas y necesitan escuchar este mensaje hoy. Comparte este video con alguien que amas. A veces, un acto sencillo puede ser la semilla de una gran transformación en la vida de otra persona. Suscribirte al canal es una forma de seguir alimentando tu espíritu con historias profundas, enseñanzas y reflexiones que iluminan el camino del alma. Aquí continuaremos compartiendo relatos sorprendentes sobre la evolución espiritual, las elecciones humanas y el amor divino que nunca abandona. Ahora, tómate unos instantes de silencio. Respire profundamente. Permite que la música de fondo cree un espacio de paz. Lleva tu pensamiento hacia lo alto y reflexiona sobre lo que esta historia despertó dentro de ti. Que la luz te guíe, que la conciencia te fortalezca y que tus elecciones te acerquen cada día más a tu verdadera esencia.